Hola, profe. Hola, hola Luis, ¿qué tal? Ay, ahora mucho mejor, profe. Qué rabia. Realmente un desastre acá. Nuestra Sí, casa es muy antigua, profe, y es una casa colonial. Y, ya, y no sabes, el trifásico, no sé. Desastre fue, profe. Desastre. Ahora sí ya estamos bien. qué bueno. Pero igual hay mucho viento y yo creo que ese fue el reclamo que hicimos acá. Vimos afuera que se cayó un árbol, un pedacito de árbol del parque y creemos que eso es lo que tocó nuestro cable porque Eso no hay otra afectó. explicación. Sí, Sí, eso afectó. Acá ya donde yo estoy, estoy profe, ya también estoy. llueve mucho. En serio, profe, Llueve ¿dónde vos estás? luego, sí. ¿Hacia dónde estás vos, profe? Estoy en Coronel Bugado. Ah, mira, qué lejos, Sí, wow. sí, estoy por acá, desde ayer. Sí es. Profe, Bueno, ¿pudiste abrir el archivo? sí, justo acá estoy tratando de compartir Ah, bueno. para que podamos analizar rapidito. Avísame cuando puedas ver, hasta que entre Nara. Bueno, acá está. Bueno, línea de investigación. Yo todavía no compartí con ustedes la grilla, ¿verdad? ¿No? ¿Cuál de ellas, profe? La grilla de evaluación del informe final. No, todavía, esa Tengo parte que no. enviarle entonces. Bueno, esta es la ficha catalográfica, la hoja de evaluación. Profe, te soy sincera, muy poco avanzamos todavía porque No, está difícil. tranquila. No, Pero lo que avanzamos queremos que nos asegures que está bien para poder continuar, ¿verdad? sí, yo te cuento que toda la parte, ¿cómo se llama? Todo lo que se refiere a esta parte. Esto, por ejemplo, la universidad ya nos dio un programa en el cual podemos ir cargando para que justamente se detecte plagio, el correcto parafraseo, bueno, y así. Pero ahora vamos a centrarnos todavía nosotros en el capítulo 4. Esa es nuestra misión ahora, ¿sí? Bueno, Sí, sí. profe. Sí, sí. Nuestras preguntas específicas. Capítulo 2, marco referencial. Acá lo que quería mirarlo. La introducción. A ver, aquí, justificación. Aquí hay que incluirle principales antecedentes. También tenemos que incluir aquí principales antecedentes y aquí, entonces, alcances y limitaciones. Alcances y limitaciones. Mm, Bueno, y aquí tenemos que decir lo de la hipótesis, pero bueno, eso no tenemos hipótesis nosotros. Vamos al capítulo 4. Capítulo 4. Sí, análisis. Cuadro uno, referencia de las entrevistas. Genial. Sí. Entonces determinar el método de enseñanza para determinar. Acá tenemos que. El objetivo uno, ¿cuál era? Profe, ¿Nara llegó a entrar?
Sí, Sí, está. ahora entré, Ah, ahora entré. ya. Eso no va. Entonces va a ser el objetivo 1, es este, ¿verdad? Identificar las... Este, vamos a bajar acá, entonces este va a ser aquí. Identificar las incidencias de las estrategias metodológicas que son utilizadas. Así está nuestro objetivo. Ujú. Identificar que Espérame que son profe ya. utilizadas. Sí. Ahora abro. Sí, no, así está, que son utilizadas. Acá nomás. Que son utilizadas. Que son utilizadas por la docente para la lectoescritura. Bueno, ¿cuál era nuestra pregunta 1? Miramos nuestro instrumento. No, está acá el instrumento. A ver. Creo que desde la vez pasada ya habíamos incluso... sí. Bueno, esta es la pregunta, ¿sí? ¿Qué método de enseñanza? Vamos a copiar. A ver. Acá. Bueno. Entonces, el cuadro 2. ¿Qué métodos de enseñanza son adecuados para ti en relación a la lectoescritura? Entonces, va a ser eso, ¿verdad? Método de enseñanza adecuado no van a ser, chicas. Miren, adecuados en relación a la lectoescritura. Así está, así tiene que ser, ¿sí? Bueno, profe. Y esto tenemos que sacar. Método de enseñanza adecuado. Entonces, DP1, registrar, realizar docente, fuente entonces. Acá tiene que decir las elaboradoras, o sea, elaboración propia con base en las preguntas realizadas o en la pregunta, porque es una sola, realizada a las docentes de la institución educativa, realizada a las docentes consultadas nomás, ¿sí? Docentes ¿qué quise escribir acá? No sé, consultadas. Año 2022. Esa va a ser nuestra fuente, ¿sí? Bueno, y la interpretación que le dimos a esto es interpretación. El resultado que dio, bueno, acá vamos a decir, tenemos que decir que de las 5 docentes consultadas, 6 docentes consultadas, manifiestan de las 6 docentes, por ejemplo, ¿verdad? Las 6 docentes consultadas, 5 o 4 manifiestan que preferentemente utilizan el método fonético para el proceso de enseñanza de la lectoescritura. Mientras tanto, que de las 6, 4 eligen utilizar el método silábico. ¿Sí? Y está bien eso que explican ahí. Algunas de las respuestas de los docentes fueron, me parece, que es el mejor porque, ¿verdad? Esa es así, transcripción directa, ¿sí? Y en esto lo que nosotros tenemos que hacer es así interpretar, analizar e interpretar directamente, pero no emitir ningún juicio, ¿sí? No decir, por ejemplo, que entre las dos opciones el método silábico es el mejor, ya que las características de este método facilitan la lectoescritura. Eso no, ¿sí? Eso en la conclusión recién nosotros vamos a hacer, ¿ok? Bueno. Me Bueno, profe. parece muy bien este párrafo donde mencionan que justamente hay una teoría que sustenta
la respuesta que, por decir así, predomina en el grupo de consultadas. ¿Sí? Esto está muy bien acá. Acá nomás lo que tenemos que reorientar un chiquitito otra vez. Y como les decía, en el cuadro precedente se observa que de las 6 docentes consultadas, 4 manifiestan o manifestaron, no sé qué quise escribir ahí, manifestaron elegir esto mismo, ¿sí? Elegir para el proceso de enseñanza acá. Mientras, lo que no quiero usar es la palabra mientras, ¿verdad? Bueno, de las 6 docentes consultadas, 4 manifestaron elegir preferentemente el método fonético para el proceso de enseñanza de la lectoescritura. Asimismo, 2 respondieron o expresaron que utilizan el método silábico. ¿Sí? ¿Hola? Sí, profe. Sí, profe, sí, sí, estoy anotando, Sí. estamos anotando. Esa sería nuestra interpretación. ¿Sí? Ujú. Así tendríamos que darle. Ok. Esa sería, tendría que ser la idea. Esto está súper bien, ¿verdad? Alguna de las respuestas, aquí lo que le podemos decir en este orden de ideas, tal como se visualiza en el cuadro, algunas de las respuestas de los docentes fueron, me parece, porque ayuda. Estas respuestas respaldando la utilización del método. Bueno, entonces, al respecto, se puede o se deduce que las respuestas otorgadas respaldan o que las respuestas otorgadas respecto se deduce que las respuestas otorgadas tienden a manifestar o a exponer la utilización del método fonético de preferencia por un grupo mayoritario de las consultadas. ¿Ok? Para que tenga sentido nuestro párrafo. Después, Marifiela Alvarado, su artículo aquí titulado Claves, dice: respeto a que es el método fonético fónico como también se conoce. O sea, está bien esto. Bueno, vamos al número 2. Este va a ser entonces cuadro número 2. Entonces vamos al cuadro número 3. También es determinar el método de lectoescritura que conoce. Hola. Profe. ¿Cómo, profe? No escuché. Ah, la segunda. No, todavía no descargaron. Genial. Sin problema. Entonces, eso sería nuestra tareita. Chiquillas bellas. Ok. Así. Este es el formato. Así como están Como te haciendo. comenté, profe, Sí, solamente hicimos uno sí. y nos quedamos ahí porque queríamos saber qué faltaba para poder avanzar en las otras. Súper bien. Súper bien. Aquí en el artículo, hermano, lo que me estoy pensando, cómo podemos iniciar. Porque ese mismo esquema podemos utilizar para todos los demás análisis subsiguientes que vienen. Eso no nos va a decir la evaluadora o nos van a decir las evaluadoras
que está mal. Les quiero contar algo. Eh, se- esta semana se hizo una reunión con, les conté ya lo eso, bueno, más emocionada yo. Pero nuestra evaluadora, no voy a decir el nombre, no está en el grupo de las personas que están designadas para leer las tesis. Ay, qué bueno. Buenísimo. Entonces, por ese lado, quiero que se queden tranquilas y que se mentalicen de que, bueno, su trabajo va a ser aceptado con... Podemos repuntar, profe. Vos decís. Totalmente. Sí, ustedes saben que sí. Yo creo que ya compartí con ustedes la experiencia de que una compañera de ustedes tenía calificación 2 en su escrito, en su borrador. Ella presentó, obviamente yo le aprobó también la otra evaluadora, pero con sugerencias. Le dimos las sugerencias para que ajuste su trabajo. Bueno, no aceptó su tutora la sugerencia, entonces volvimos nosotros a replantear con la otra evaluadora las sugerencias. Entonces bajamos también nosotros un cambio porque queríamos que ella defienda, porque era del año pasado. Y bueno, le pedimos que ajuste de acuerdo a las últimas sugerencias. Ella ajustó y les cuento que en su informe final tuvo 4. En su defensa, lo que estuvo un poco ella flojita por el hecho de que las subjetividades, o por ejemplo, eso que yo les decía acá, en este punto, acá, no emitir juicios, ¿verdad? O sea, me Claro. parece, creo, o algún calificativo. No, es así sencillo. ¿Qué observamos? ¿Qué se ve? ¿Qué se lee? ¿A qué se llegó? Y terminó. Se cierra, se remata con el párrafo de enlace con el marco referencial y terminó. Sí, en la conclusión, referir, dar la opinión, pero una opinión técnica, ¿verdad? Entonces, eso justamente le remarcaba la otra evaluadora, ¿verdad? Y manejar bien el marco metodológico, o sea, tener en la punta de la lengua por qué se trabaja, por ejemplo, en el método cualitativo con la guía de preguntas y no con un cuestionario. ¿Por qué se administra una guía de preguntas y no un cuestionario? ¿Sí? Ujú. Entonces, cuestiones así. O por ejemplo, que se estableció inicialmente una cantidad X de posibles consultados y es lo que yo siempre les vengo diciendo, ¿verdad? Decir, responsabilizar a la institución que nos recibe, ¿verdad? Para el trabajo, que orientó que se puede hacer con el universo de docentes del grado en el cual se quiere trabajar, no obstante que la participación de los consultados, de los posibles consultados, es voluntaria y que obviamente algunos docentes no desean participar del trabajo, el cual también está considerado en los aspectos éticos de la investigación, atendiendo que los datos son confidenciales y de utilización académica. O sea, todo eso se puede explicar aquí en el trabajo y en caso de que la mesa les pregunte, ¿verdad? Y bueno, Profe, en nosotros vamos a tener ensayos, ¿verdad? sí, O por lo menos una vez. sí, claro que sí. En resumidas cuentas, yo ya estoy ya hablando de más, me emocioné. En resumidas cuentas, ella tiene un 4. Ah, Su ok. Claro. escrito tiene 4. Su defensa tuvo 3, eso se promedió y ella quedó con un 4. 4 más 2, 6. Y el 6 se promedió de vuelta y quedó ella con 3. Su defensa, si ella en su defensa tenía 4 o tenía 5, ella se iba a quedar con su 4. Claro. ¿Sí? Ay, bueno, profe. Ujú. O sea, Genial. tenemos todavía mucho, ¿verdad? Yo les dije, yo en ese momento quise justamente refutar ese protocolo, pero también dependía de ustedes. Pero ahora ya no. Ahora, si no me parece
que es justo el resultado del análisis, yo voy a refutar. Y ya Ok. tengo todos los argumentos técnicos para él. Bueno, profe. Genial. Bueno, y Ay, qué Bueno, acá bueno, profe, voy, realmente me pone muy tranquila escuchar eso. sí, no, ahí está. En opinión de, en su artículo titulado, y es para no decir dice, sí lo que debemos de cuidar es que se utilice término técnico. Menciona, con respeto a, se conoce, es una metodología, bueno, es así tal cual. Bueno, genial. Bueno, en síntesis entonces, chiquillas, la grilla, a ver un poco si puedo abrir la grilla y les muestro. Acá está. Ya decía. Sí, acá está la grilla. Avísenme si logran ver. yo no veo aún. Ahí se reanudó. Acá. Todavía. A ver. Ay, se me actualizó y está hecho Sarambí mi combo. Actualiza y se actualiza este Windows porque tengo esta cuestión corporativa. Se me arma Sarambí. Bueno, ahí ven, ¿verdad? Pero sí, sí, ahí ya vemos. O Sí, sea, bueno. por lo menos. Sí, profe. Está en esa presentación dejé así para que podamos ver de un paneo. Bueno, ven que, por ejemplo, se califican los aspectos generales, que son los indicadores, o sea, en cada, eh, por decir así, fragmento del trabajo, tenemos indicadores. Bueno, aspectos generales, si la tesina se escribe a una línea de investigación, nosotros tenemos 2 puntos. El título identifica en forma clara y concisa el problema a investigar, yo le doy 2 puntos. Bueno, resumen es lo que vamos a hacer al final. Eso todavía no vamos a preocuparnos, no obstante, sí tenemos que tener en cuenta al momento de construir el resumen que se vea bien clarito el tema, el objetivo general, el contexto temporal que vamos a sacar justamente de todo el proceso de introducción, el método, es decir, vamos a decir que tiene un diseño de tal cosa, el método cualitativo, que es transaccional, que la muestra fue aleatoria, voluntaria por parte de los consultados y que se estimó una muestra de 6, ¿sí? Las cuales participaron de forma espontánea, bueno, y los principales hallazgos. ¿Verdad? Los principales hallazgos generalmente son asociados a la conclusión del objetivo general y las 3 palabras claves que se tiene que incluir, ¿sí? Hay veces que se quedan con una nomás y son 3, y acá arriba luego ya nos reseña. Bueno, en la introducción, si todo ese marco introductorio ubica al lector en el contexto de la investigación, por eso justamente ya les reseñaba que tiene que tener los principales antecedentes y un párrafo de cierre en el cual se indican los capítulos que van a ser tratados, ¿sí? Y aquí podemos ya versar el trabajo en tiempo pasado o en un tiempo presente, pero indicando que el trabajo, la lectura ya será en un tiempo pasado, ¿sí? Bueno, después está el planteamiento del problema, el punto que corresponde a tesis, a hipótesis, digo bien, esto se anula, son en realidad 16 puntos nada más, y podrán ver que aquí, por ejemplo, es imperante que figuren los alcances y las limitaciones, así como en la justificación del problema, por eso justamente en la justificación tienen que estar los apartados que refieren a principales antecedentes, al contexto,
Recuerdan que cuando hablamos de didáctica decimos que va de lo general a lo particular, ¿sí? Entonces, en este caso, eso es lo que se espera en la lectura. Bueno, siguiendo con la evaluación de la tesis, entonces en el marco referencial, primerito se observa cuando dice las referencias están enlazadas con el pensamiento de autor, obviamente hace alusión al tema de plagio, que sean ideas genuinas y no ideas copiadas, ¿verdad? Que los capítulos y las divisiones sean lógicas, o sea, tengan un orden lógico, que la revisión literaria y las fuentes estén relacionadas con el planteamiento de nuestro problema y los objetivos del estudio planteado, y también que se respete la autoría de las citas, ¿verdad? No está prohibido incorporar las citas, pero sí es necesario que se referencie correctamente y que también exista decía la experta con la que nos reunimos, una crítica por parte del responsable acerca de la cita. Puede ser una crítica constructiva, puede ser una crítica de adhesión o una crítica de rechazo y de una postulación hacia lo que se busca. Bueno, después que el marco teórico reseñe un análisis adecuado de los datos recolectados, y en este punto esto es lo que se va a enlazar con lo que refiere a nuestro capítulo 4, ¿sí? Bueno, y que todas las citas figuren en el listado de bibliografía consultada, teniendo en cuenta las normas APA y ahora ya en su 7ª edición. Bueno, marco metodológico es lo que ya tenemos desde el protocolo, es decir, nivel, enfoque, paradigma, alcance. Bien, la definición correcta de los sujetos de estudios, ¿sí? En la población, si dijimos 6, el universo para el estudio tiene que ser también 6. La muestra, si dijimos que iban a ser 6 docentes, bueno, define el tipo de muestra, son 6 docentes, tamaño 6 docentes, y el procedimiento para la selección, se seleccionaron 6 docentes de forma aleatoria, pero por indicación de la institución, lo que les decía hace rato, ¿verdad? Nuestra técnica es justamente la de la entrevista a través de una guía de preguntas. Luego tenemos que especificar lo del análisis documental, ¿sí? Del planeamiento de las profes. Eso entra en este capítulo, en este apartado se califica eso. En el caso del objetivo número 3, que tenemos ahí lo que sería la lista de cotejo, ¿verdad? O la guía para la observación. Bien, la matriz, que en nuestro caso es una matriz para estudios cualitativos, es decir, de categoría de análisis. Después, la descripción correcta del proceso de recolección de los datos. Después, el desarrollo de lo que es el procesamiento de los datos, y ahí decimos que se descargó en una planilla Excel, en los cuales se encuentran en poder, los datos se encuentran en poder de las responsables, en una nube, dispuestos a la lectura de aquellos que las responsables consideren pertinentes, y los cuales servirán también de insumo para informar a la institución de los resultados en los cuales se realizó el estudio. Ok. Después, las consideraciones éticas y el formulario de consentimiento informado. Luego viene nuestro capítulo de análisis, ¿verdad? Y ustedes van a decir, solamente 4 cosas nos evalúa y todo lo que se trabaja así. Bueno, ahí primerito luego nos indica que tiene que haber tablas o gráficos, diagramas, otros elementos válidos, y en ese sentido, cuando habla de elementos válidos, hay diseñadores que trabajan justamente este tema de la investigación y tienen así como unos esquemas para presentar, ¿verdad? El resultado del trabajo realizado. Yo nomás no soy muy ducha en eso. Me comprometo
a justamente indagar para poder asesorarles de cómo podemos hacer eso. Pero como están presentando, está muy bien, va a ser muy fácil eh, el análisis por parte de las evaluadoras, porque en humanidades somos toditas señoritas, nos dijo la experta. Bueno, después las reflexiones vinculadas con ideas expuestas en el marco referencial, pero reflexión, no lo que les dije hace rato, no juicio de valor, ¿sí? Porque la reflexión tiene otra idea frente al juicio de valor. Bueno, y después la relevancia de los datos obtenidos y su vinculación con el problema que se desea responder. Por último, lo que refiere a conclusiones y recomendaciones, entonces, todo lo que hace referencia a la claridad de las conclusiones, es decir, iniciar la conclusión con los 3 objetivos específicos para rematar con el objetivo general, en donde se concluye finalmente si se logró o no se logró el resultado esperado con la realización del trabajo. Y ya ven ahí justamente que otro es si se responde a las preguntas, a los objetivos de investigación, y obviamente si las recomendaciones van en coherencia con el problema que se planteó en un primer momento. Y luego vienen estos 2 aspectos que en lo personal yo creo que es un salvavidas, ¿verdad? Pero un salvavidas que debemos de cuidar porque en una de las partes, mejor dicho, del salvavidas, si tienen un agujerito se nos va todo el aire, ¿verdad? Entonces, utiliza correctamente las normas gramaticales, es decir, que exista, ¿verdad? Concordancia, riqueza del léxico, es decir, un lenguaje técnico acorde a la carrera y acorde ya al estatus de profesionales. Después, tiempos verbales, como les decía, de presente a pasado. Claridad, coherencia, objetividad, evitando las subjetividades, sí. Y luego lo de las citas, que también es muy importante. Son 10 puntitos y cada punto aquí ayuda muchísimo en la calificación. Y bueno, lo último que serían los aspectos mecanográficos formales que hacen a la portada, tabla de contenidos, que es lo último que vamos a hacer. Primero el resumen y luego vamos a cerrar con la tabla de contenidos, la paginación adecuada, márgenes sangrías interlineados de acuerdo a lo que establece nuestro reglamento, y por último la adecuada secuencia de capítulos, títulos y subtítulos. Los capítulos habrán notado que yo, por ejemplo, en el capítulo 1 ya ahí al ladito le puse problema de la investigación, porque tenemos algunas evaluadoras que son un poco tradicionalistas y lo que dice aquí lo llevan así a rajatabla. Y bueno, podrán notar 90 puntos en total del trabajo y yo estoy muy confiada que ustedes van a llegar a esto. Y luego ya viene lo que corresponde a la defensa del trabajo, que serían estos aspectos. Y aquí viene lo que les decía, la ponderación, ¿sí? Se suma justamente el informe escrito, que sería la tesis ya, la defensa, se suma eso, luego se divide entre 2 y ahí sale la calificación final, ¿sí? Sí, profe. Eso. Yo esto voy a compartir en el grupo para que ustedes vean tranquilamente, pero no se me desesperen. Pero sí es importante que ustedes puedan estar en conocimiento de este documento porque, bueno, a reglas claras de que estamos siendo evaluados, genial, ¿verdad? Y bueno, mis niñas, muy guapas con esa interpretación y yo creo que Gracias, profe. lo que viene después ya va a ser muy sencillo para ustedes. Bueno, profe, Vamos gracias. avanzando entonces, profe. Envío Muchísimas otra gracias. vez, envío otra vez este documentito que estábamos viendo y también la grilla. Y además el enlace de asistencia, y cuando desgrabe todo les envío la grabación, el enlace de grabación. ¿Está bien? Genial. Gracias, Súper, profe. profe. Gracias, Gracias a gracias. ustedes. Que estén bien. Cuídense. Igualmente, profe, gracias. Gracias, gracias. Seguimos en contacto. Dale, profe, besos. Chao. Chao, chao.